Otra de las escuelas que en la antigua Grecia ha tenido una importante influencia en torno a su concepción, sobre todo sobre eh, lo que nosotros llamaríamos el fin supremo de la vida, que es esa búsqueda de la felicidad, y que estaría también dentro de este grupo de planteos éticos que podríamos denominar eudaimonistas, es decir, que persiguen la felicidad como meta de la vida, eh, como encontramos en el planteo de Sócrates, de Platón o de Aristóteles, principalmente el de Sócrates y Aristóteles, con mucha mayor evidencia. Eh, los estoicos son un grupo de pensadores que van a surgir en el contexto, podríamos decir el contexto de Aristóteles, en esa Atenas, en la cual eh, empieza a haber ciertos planteos sobre pensar la filosofía como el arte de vivir. Ese es algo que va a tener muy en común tanto la escuela epicuria como la estoica. Eh, los estoicos, el fundador de esta escuela es Zenón de Citium, que por eso se lo consideraba el fenicio. Van a tener esta particularidad, al ser un extranjero, no podía tener propiedades en Atenas y por lo tanto va a tener que desarrollar su vida pública en la estoa, que significa el pórtico. Por eso se los conoce a los estoicos como los de la estoa, ¿no? De ahí viene su nombre. Eh, los estoicos van a tener una importante influencia en el pensamiento occidental. Principalmente va a tener que ver esto con una característica que tuvo su fundador, Zenón, que a, a, diferencia de Epicuro, Zenón planteó como un espacio de reflexiones críticas en el cual no debían seguir de forma incuestionable sus enseñanzas, sino que se la podía poner en cuestión, se podía discutir, reflexionar y transformar también un poco ese planteo original. Esto va a tener una importancia significativa en la vida y en la perduración de esa escuela, que le va a permitir tener como varios periodos. El primer periodo que conocemos por lo general es el antiguo, va hacia finales del siglo IV, hacia fines del siglo III. Los principales referentes son Zenón, Cleantes y, por supuesto, Crisipo, que va a tener una gran importancia en el desarrollo de esta escuela, en particular porque es quien lleva las ideas de Zenón a Roma. Después va a haber una segunda etapa que va a ir del siglo II al siglo I antes de Cristo, se lo conoce como el periodo medio de los estoicos, en los cuales vamos a encontrar a Panecio como uno de sus representantes principales. Va a tener una característica muy particular, y es que a esta etapa se le va a infiltrar la influencia de las doctrinas de los eclécticos, y va de alguna manera a transformar un poco esa mirada que tuvieron los estoicos antiguos. Y por último, la etapa quizás más importante y la que más nos interesa, eh, o lo que más nos va a terminar interesando porque la vamos a recuperar después desde la lectura Foucaultiana, es la etapa de los romanos, ¿sí? Que ahí tenemos a tres representantes principales, que son Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, el último de ellos ya en el siglo II después de Cristo, los anteriores están en el siglo I, bueno, alguno
muere en el siglo II, pero ya están en la etapa cristiana. Y esto es importante porque su mirada moral va a tener que ver con un poco la reflexión sobre la vida moral, y ahí vamos a encontrar enseñanzas que van a articularse muy bien con la filosofía cristiana y con las prácticas de, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la examinación de la conciencia. Bueno, eso después lo vamos a trabajar. Cuando retomemos un poco toda esta discusión y este problema eh, que, que claramente está en esa etapa de los estoicos. Volviendo a los estoicos de la antigüedad, es importante, antes de meternos en sus ideas, eh, subrayar esto. Es muy difícil saber entre sus aportes qué fue de Crisipo, qué de Cleantes, qué de Zenón. Porque la realidad es que nos llega como una influencia ya, digamos, como de una escuela, no digo homogénea, pero sí es cierto que de sus fragmentos y sus escritos no tenemos, digamos, una documentación vinculada a un autor específico, y esto hace que lo pensemos más como esa escuela de la antigüedad. Su filosofía podríamos dividirla en dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con la concepción que tienen del universo y todo lo que aportan en materia física, que no ha tenido demasiada influencia, pero que sí ha tenido una cierta coherencia con cómo comprenden lo referido a la vida moral. A nosotros nos interesa puntualmente esta segunda cuestión, que tiene que ver con pensar la vida moral como el arte de vivir bien. Esa vida moral, ya en los romanos, en los estoicos romanos, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, claramente marcan esta cuestión de lo heroico que hay en la vida moral. En los antiguos encontramos una mirada más también de lo heroico, pero en términos, digamos, de lo que podríamos mencionar como el superhombre, no haciendo referencia a la noción nietzscheana, sino más bien en, en pensar al sabio como aquel que tiene una fuerza moral que es capaz de orientar todas sus acciones al fin último y central y supremo de la vida, que es la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿qué entienden básicamente los estoicos? Que la virtud es esa fuerza moral que nos mueve a la acción, y que por lo tanto con solo dominar la virtud, nosotros podemos conducir nuestra vida a la felicidad. El verdadero, el auténtico sabio es el único que va a lograr la libertad en su sentido más pleno, porque es aquel que logra hacerse rey y señor de sí mismo. Es decir, que virtus, justamente en su raíz latina, significa esa fuerza. Entonces, ese vigor que se tiene para conducir la voluntad, la acción, hacia un fin determinado. Esto viene justamente de toda esta herencia griega, en la cual el hombre, a través de la virtud, llega a un acuerdo con la razón, o mejor dicho, de su razón consigo mismo, y por lo tanto logra orientar todas sus acciones en conformidad con la naturaleza. Este punto va a ser importante porque ahí es donde encontramos esa relación con
el universo. O sea, para los estoicos el universo está orientado hacia el bien y por lo tanto, en la medida en que nosotros logramos orientar y conectarnos con ese bien universal, vamos a lograr justamente esa conformidad con el cosmos, con, con la naturaleza, y entonces llegaríamos a esa instancia superhumana, heroica, en la cual alcanzamos la felicidad. Es decir, tiene que haber una concordancia entre la voluntad divina del cosmos y en el cosmos y la humana. Es decir, tendríamos que decir que esa voluntad divina es inmanente e inherente al cosmos, y es justamente ingresar, ¿sí?, en esa armonía con la razón universal, que obviamente va a estar vinculada con la idea de destino. En ese sentido, ingresamos en uno de los puntos centrales de la teoría estoica, que tiene que ver con lograr alcanzar una insensibilidad frente al dolor. Ahí es donde nosotros encontraríamos una virtud completamente plena, que van a estar vinculadas con la prudencia, con la justicia, con la valentía, y que tiene que ver principalmente con la figura de la apatía. Es decir, nosotros traduciríamos como la apatía, pero ¿la apatía ante qué? Y digamos, la apatía ahí tiene que ver ante todas las pasiones, es decir, las pasiones, las emociones, ¿sí?, los apetitos. Es decir, lo que nos convierte en alcanzar una moral heroica y una moral superhumana, implicaría justamente el lograr una completa indiferencia, una completa apatía ante las pasiones y las emociones que nos surgen en esta vida terrenal. Y entonces allí alcanzaría una armonía con la razón universal, con la divinidad, que implicaría justamente ese estado de serenidad. Ese estado de serenidad que va a estar vinculado con la felicidad. Ahí el concepto de apatía, o sea, de ser, de alguna manera, alcanzar cierta apatía ante las emociones y los apetitos, va a implicar alcanzar un grado de serenidad. Cuanto mayor sea y más profunda sea esta apatía, más, más calmos, más serenos, ¿sí?, vamos a estar ante las vicisitudes de la vida. Y por lo tanto, ese será un estado virtuoso y supremo en la vida terrenal. Es decir, hay una identificación entre virtud, bien y serenidad, que tendría que ver justamente con uno podría ver cómo la razón, ¿sí?, logra esta fuerza para poder dominar a la voluntad ante las emociones y las pasiones. En este punto tendríamos que decir que entonces, en esta moral estoica, hay algunas notas distintivas que debemos tener presentes. Por un lado, va a depender pura y exclusivamente del esfuerzo y la fuerza que yo logre desarrollar desde el punto de vista racional para dominar lo que nosotros vincularíamos con lo corporal. Por otro lado, tendríamos que decir que se logra una moral autosuficiente, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una moral que confía en una fuerza divina o que se pone digamos, en función de otros, sino más bien que hay un aspecto individual, ¿sí?, de esa fortaleza interior, pero esa fortaleza interior está vinculada justamente a cómo la razón logra dominar sobre
lo corporal. Y ahí uno lograría la salvación, es decir, la salvación que tiene que ver con justamente mi poder de hombre es ingresar en comunión con la razón universal, ¿sí?, del cosmos. Entonces, en algún punto podríamos decir que en esa mirada heroica, ¿sí?, lo que se está planteando es una cierta divinización de la virtud moral. Hay también una deificación de la razón, ¿sí?, porque tiene un lugar central en la vida moral, y por lo tanto, obviamente, sobrevalora muy fuertemente la vida interior. De hecho, hay toda una cuestión que se va a ir desarrollando en los estoicos que va a tener que ver justamente con la revisión de las acciones para poder repasarlas en nuestra interioridad, en nuestra memoria, y a partir de ahí poder pensar cómo se debiera haber actuado. Vamos a comentar algunas cuestiones previas antes de llegar a plantear básicamente esa cuestión. Bueno, sin duda hay algunos puntos ahí quizás para aclarar antes de cerrar esta breve exposición sobre la escuela estoica, que tienen que ver con que respecto fundamentalmente en esta concepción de la relación entre el cosmos y la razón, aparece mediando la idea de una ley natural, cómo piensan ellos, ¿sí?, ese concepto. Y tendremos que aclarar ahí que ellos avanzan hacia una idea cosmopolita, ¿sí?, es decir, pensemos que eh, van a estar en el contexto de la caída de Alejandro Magno y que por lo tanto eso va a ser la antesala para el rompimiento de la polis y la fragmentación de ese mundo y ese reinado que tenían los griegos. Y por otro lado, no olvidemos que ellos van no solamente a tener una mirada politeísta como tenían los griegos, sino que van a avanzar hacia una mirada panteísta, es decir, esa identificación entre los dioses y el mundo. O sea, Dios es, ¿sí?, el mundo, y por lo tanto no están pensando todavía en una figura divina como piensa el judaísmo o como piensa el cristianismo, de un Dios como algo diferente del mundo. Este es un punto que es importante tenerlo presente para poder comprender esta relación entre la razón y el cosmos. Es decir, ahí hay un par de puntos que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque la ley natural es la ley universal, ¿sí? Es decir, eh, ahí podríamos decir que hay una división entre lo que ellos van a entender la justicia natural y la justicia legal. Y hay un punto ahí en torno también a qué posición tienen frente a la ley humana. O sea, ¿por qué? Porque la ley humana, eh, ellos entienden que no es algo contrario a la ley natural, y por eso, de algún modo, hay que obedecerla. Ahora bien, también es cierto que ellos aclaran en general que si esa ley natural es injusta, hay que resistirla. Ahí, esto lo podemos encontrar, si bien no es un relato estoico, pero lo encontramos claramente en el relato de Antígona, ¿no?, de Sófocles. Entonces ahí hay como un cierto reconocimiento de la dignidad, ¿sí?, ante la ley humana, ¿sí? Es decir, hay una unión entre ese concepto de ley natural y ley humana, pero sin embargo, cuando esto no se da, hay que resistir. Por eso podemos decir que en esa noción de ley natural quizás quedan ahí un poco mezcladas eh, ciertas nociones del aspecto más específicamente ético
al aspecto más sociopolítico, ¿sí? de la ley. ¿Por qué? Porque en algún punto ellos lo que ven es que hay como una cierta diferencia entre lo que es la ley natural y la ley humana, en términos de que la ley natural es una ley universal e inmutable. En cambio, la ley humana puede ir variando de ciudad en ciudad. Bueno, esto me parece como un punto interesante para tener presente, porque justamente ese, esa búsqueda de la serenidad que tienen los estoicos, de algún modo tiene que ver con empatizar, con entrar en relación con la ley natural. ¿Sí? Digamos, el punto en el cual, digamos, se conecta el obrar del hombre con la esencia de, de, de lo divino en términos justamente de esa razón universal. Para ir cerrando, vamos a tomar un fragmento de Tecnologías del Yo de Michel Foucault, en el cual analiza 3 modelos de exámenes de sí, entre ellos el de los estoicos, particularmente el de Séneca. Es decir, esto que decíamos al principio, cómo los romanos reinventaron el estoicismo y lo fueron adaptando a sus necesidades, que también fue lo que permitió que el estoicismo dialogue con las prácticas que van a ir desarrollando los cristianos, sobre todo los de esas comunidades. Después igualmente vamos, o se pueden encontrar varios puntos en común. Bueno, básicamente lo que desarrolla allí Foucault retoma las 4 técnicas que planteaba Séneca para poder, digamos, o para pensar el desarrollo eh, eh, y el perfeccionamiento de sí mismo. La primera tiene que ver con las cartas a los amigos y cómo a través de las cartas uno va narrando aquello que le acontece o que le, o, o las reflexiones sobre aquello que le va pasando, y de algún modo le revela el yo, ¿sí? Al otro. Fíjense que esto después va a ser muy propio de esa dinámica que vamos a conocer bajo el nombre de confesión, es decir, estoy hablando de los escritos de Agustín, de Pascal, donde ellos se confiesan ante Dios y ante un otro, en algún modo revelando su interioridad y poniéndola ahí de manifiesto en un acto reflexivo. Bueno, esto podríamos decir tiene una primera, digamos, experiencia en los estoicos, particularmente en Séneca. O sea que el modo de escribir cartas, que obviamente aquí tenemos que aclarar, la escritura no era una técnica que cualquier persona lograba dominar, pero en un grupo selecto evidentemente sí, y entonces esta es una práctica de algún modo también de ciertos círculos, y no de... Este, no sería una práctica popular. La segunda técnica es lo que vamos a conocer como el examen de sí, que es en definitiva el examen de conciencia, que aquí está básicamente esta práctica en la cual se proponía, sobre todo se realizaba en la noche, previo al dormir, había como un recuento de lo hecho durante todo el día y de lo que debería haber hecho, es decir, lo que debería haber sido. Entonces, en esa práctica lo que se buscaba era generar una memoria que a partir de esa memoria nos permita al día siguiente actuar del modo debido y deseado, buscado. ¿Sí? Es decir, ese recuento de cada una de las situaciones del día que lo voy como reescribiendo en ese examen de sí. Tiene como esa técnica, tiene como, no es una técnica de perdón, no es una técnica de culpa, es una técnica de revisión de la acción para la modificación y transformación de la misma. Entonces,
digamos, entraría una tercera técnica que tiene que ver cómo comparar entre lo que hice y lo que debería haber sido. Eh, entonces, en esa comparación surge el ejercicio de la asquesis, que vendría a ser justamente en que a partir justamente de la memoria, eh, yo recuerdo lo que debería hacer. Es decir, aquí no hay una práctica de revelar un secreto, sino más bien de recordar, ¿sí? Para actuar de una manera diferente. Es decir, aquí no hay, la asquesis no es una renuncia, es más bien el dominio de sí y el dominio de los actos. Es decir, ese dominio de sí que me va preparando para desarrollar un etos, ¿sí? Un etos en este sentido aristotélico, si queremos, en el cual eh, voy predisponiendo mi obrar a manejarme de determinada manera. Entonces, la asquesis es, en definitiva, una práctica de meditación, ¿sí? Es decir, es un ejercicio de experiencia imaginaria en el cual voy ejercitando el pensamiento para actuar. O sea, fíjense que claramente sigue estando esa connotación racional que encontramos en los estoicos antiguos, en los cuales a partir de la razón voy acomodando el obrar a lo que debería o lo que considero debería ser. Es decir, que la meditación es una meditación intelectual, ¿sí? Es decir, tiene como estos dos aspectos la asquesis, una meditación en un sentido reflexivo, pero también una gimnasia, en ese ejercicio a partir del cual voy tendiendo a que el pensamiento domine a la acción, o al obrar, mejor dicho. En esa gimnasia hay tres cuestiones básicas que va a proponer Séneca, que tienen que ver con la abstinencia sexual, la privación física, los rituales de purificación, etcétera, pero que bueno, ahí los menciona Foucault, no vamos a ingresar ahora a puntualizar en cada uno de ellos. Sí mencionás la cuarta técnica que tiene que ver con la interpretación de los sueños, que obviamente nada tiene que ver con el sentido freudiano, sino más bien con un sentido más antiguo, pero no va a tener una gran relevancia en el ámbito de lo moral. Esto sería entonces un poco como poder entender justamente cómo esto que llamábamos una práctica de meditación moral va a tener un impacto directo en cómo se va confeccionando el obrar estoico. Por eso generalmente el estoico tiene como esa férrea decisión de obrar de determinada manera, y bueno, esto lo va a ir ejercitando a partir justamente de esa revisión, esa meditación sobre los actos acontecidos y los deseables.